Bienvenidos a una nueva entrevista en Furor Televisión. Óscar Matute, portavoz de H. Bildu en el Congreso de los Diputados. Bueno, lo primero, agradecerte que estés aquí en nuestro estudio. A vosotros. Un placer. Lo primero que quiero preguntarte es acerca de cómo se está desarrollando tu vida en Madrid siendo diputado de H. Bildu, ¿no? Pues es muy intensa. Es intensa porque los tiempos políticos son convulsos, es intensa porque tenemos grupo parlamentario por primera vez y eso supone más trabajo y más responsabilidad. Y es intensa también porque al final estás haciendo política en un lugar que no es el tuyo. Tampoco quiero decir que sea hostil, o que no siempre sea hostil, porque muchas veces sí lo es, pero que no es el tuyo. Al final aquí terminas tu actividad y no tienes tu entorno, no tienes tu hábitat, tu familia, tus amigos, y entonces bueno, pues vives en una cierta burbuja. Pero bueno, pues es lo que toca. Tus inicios en política fueron en el movimiento pacifista en contra del servicio militar obligatorio en aquel momento. ¿Cómo te marcó aquella primera experiencia política? Mucho, porque fue la primera experiencia militante. Hasta esa época había hecho pinitos en cosas, en alguna movilización para algo concreto, alguna cuestión estudiantil, pero había vivido más las movilizaciones y las luchas, pues por ejemplo, en la figura de mi aita, de mi padre, o de sus compañeros de trabajo que estaban en huelgas porque estaban perdiendo sus puestos de trabajo gracias a la reconversión industrial que el gobierno del cambio de Felipe González nos trajo a Vizcaya, ¿no? Y eras un espectador de una lucha en la que pues bueno, no participabas porque no tenías edad, y esta es la primera lucha que te alude a ti directamente, en este caso porque nos obligaba a la gente joven en Euskal Herria y en el Estado español a ir al servicio militar durante un año y medio de nuestra vida, a estar secuestrados durante un año y medio para además impregnarnos de valores que consideramos nocivos para construir una sociedad más justa. Es decir, hablar de jerarquías, de obediencia, de sumisión, de machismo, de militarismo, es hablar de justo los valores contrarios que yo defiendo y que por tanto creo nocivos para construir una sociedad más justa y más libre. Por tanto, yo creo que es la experiencia que más marca. También digo que no fue una lucha épica en el sentido de que estuviera uno solo contra el mundo. Por fortuna en Euskal Herria, de los 13.000 insumisos que hubo en el Estado español, 10.000 eran insumisos de Euskal Herria. Por tanto era pues una cosa muy habitual, e incluso en barrios obreros como en el que yo vivía en Bilbao, pues éramos muchos los que podíamos constituir un comité del barrio de insumisos, porque realmente era una opción que cada vez era más secundada y validada por la gente joven en esa época y en Euskal Herria, y porque además quisimos hacer de eso un debate ideológico. No nos limitamos a decir que no queríamos ir al ejército porque no queríamos que un año y medio de nuestras vidas lo perdiéramos aprendiendo a manejar armas que no queríamos aprender a manejar, sino que además decidimos hacer una batalla contra la existencia propia de los ejércitos, y decidimos hacer una batalla también contra esa falsa solidaridad que nos querían ofrecer como alternativa, que era la del voluntariado en prestación social sustitutoria en la Cruz Roja, en cualquier otra cosa. Nosotros éramos seres sociales perfectamente integrados y además partícipes de muchas luchas sociales, vecinales, ecologistas o estudiantiles en nuestro país. Por tanto, no tenía nadie que enseñarnos a ser solidarios o a luchar por nuestros derechos. Tanto es así que José María Aznar al final acaba con el servicio militar viéndose abocado un poco a ir, ¿no? Sí, es paradójico porque fue efectivamente José María Aznar en 1996, cuando accede al gobierno del Estado español, no tarda demasiados meses en abolir el servicio militar obligatorio. Para nosotros el objetivo no era solo que se aboliera el servicio militar obligatorio, como he dicho, era también la desaparición de los ejércitos, en este caso el ejército español. Pero bueno, es verdad que de alguna manera lo sientes como un pequeño triunfo que costó también sacrificios. Es decir, mucha gente pasó por las cárceles, hubo gente que no pudo soportar la experiencia en prisión y acabó con su vida, y bueno, supongo que esas son las víctimas de las que nadie habla y para las que nunca hay grandes palabras ni monolitos de recuerdo, pero esos son los héroes, esos son la gente que cambia una sociedad, o que hace que una sociedad tome conciencia de que en esta vida estamos para ser felices y para ser libres. Completamente. En el 2002 entras en el Parlamento Vasco, si no me equivoco, y ahí, digamos, comienza tu actividad parlamentaria como tal, tu actividad institucional. Antes venías de los movimientos sociales. Lo primero quiero saber cómo fue ese choque, ¿no? De pasar de la calle a la política parlamentaria, y también quiero saber, digamos, cómo fue tu trayectoria inicial, ¿no? Esos primeros años en los que empiezas. Sí.
como señalábamos antes, yo empiezo, digamos, en la militancia más activa en el momento de insumisión o al calor de la lucha por la insumisión. Ahí entablas relación y contacto con mucha gente que te abre un poco la perspectiva, que te hace ver la necesidad de hacer una apuesta por un cambio global, no solo sectorial, no solo de aquello que te ha hecho salir a la calle. Es decir, que eso es una pieza más de un engranaje y que lo que no funciona es el sistema capitalista o por ser más exacto, o capitalista patriarcal, o como queramos poner todos los apellidos. Y entonces ahí tomas conciencia y bueno, te empiezas a organizar, empiezas a tener, digamos, una noción más clara de lo que puede ser tu ideología. Y eso te va llevando. O sea, yo al final, lo he dicho muchas veces, yo siempre me he sentido vasco, nunca he tenido ninguna aversión ni rechazo a lo español. Entiendo que, digamos, la mixtura en una sociedad como la mía, porque igual vengo de un barrio obrero de Bilbao donde, en el bloque donde yo vivía, que teníamos 59 manos o puertas, como se llame, pues seguramente 50 eran pues gentes provenientes de otros lugares del Estado español en el momento de la emigración, ¿no? Para ir a las empresas que en ese momento existían en la década de los 60. Yo y otras pocas familias éramos los raros, pues con padre y con madre, pues vascos. Y eso para mí no era incompatible, es decir, yo me sentía solo vasco, pero no tenía un inconveniente en poder articular y construir cosas con gente que probablemente tenía identidades duales, ¿no? Que entendía su identidad de una manera más compleja que la mía. Y dicho esto, alguien dirá, pues entonces igual lo normal era haber entrado en la izquierda abertzale de manera directa, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo he explicado muchas veces, esto tampoco es una primicia, pero sé que todavía sigue sorprendiendo a la gente. Pues yo no estuve en la izquierda abertzale militando en política, pues porque probablemente por las convicciones antimilitaristas que tenía. Para mí la existencia de la violencia armada de ETA o de la lucha armada de ETA pues era un obstáculo de carácter ético en primer lugar. Y también entendía además que con carácter estratégico era un error, porque lo único que hacía era generarnos un foco de conflicto y división a la propia izquierda, a la plural izquierda que hay en Euskal Herria, ¿no? Y por eso, pues bueno, empiezo a participar con otra gente y acabo en Ezker Batua. Y en Ezker Batua acabo en el Ezker Batua Izquierda Unida, del País Vasco, sí. Acabo en el Parlamento, pero tampoco fue un salto para mí así bruto. Seguramente quedaría súper bien decir de, bueno, llego ahí de activista y caigo ahí en una institución, porque yo ya llevaba ocupando responsabilidades. O sea, en el 2002 entró al Parlamento de Gasteiz, pero ya desde el 97 yo ocupaba responsabilidades en la ejecutiva de Ezker Batua. Yo fui la persona de Ezker Batua que estaba en la permanente del acuerdo de Lizarra-Garasi. El acuerdo de Lizarra-Garasi yo creo que era conocido no solo en Euskal Herria, probablemente demonizado en el Estado español, porque eran aquellos que impedían que gobernaran Mayor Oreja, que gobernaran Redondo Terreros y que apostaban por una unidad de las fuerzas políticas que apostaban por el derecho a autodeterminación para conseguir superar la etapa de conflicto, o para transformar el conflicto violento en un conflicto político con resolución política. Entonces todo eso fue una escuela de aprendizaje brutal, porque ahí conocí a los líderes políticos de muchas formaciones políticas, porque me tuve que bregar en 1000 debates, porque me hizo ir a la televisión en muchas ocasiones a defender. Entonces llegar al Parlamento pues no me supuso un salto así muy grande, que no entré en Harvard viniendo de parvulitos, no. Por primera vez hoy EH Bildu tiene grupo parlamentario propio y además hay dos grupos parlamentarios vascos, ¿no? Compartido con el PNV. ¿Se va a notar más en el Congreso, digamos, la perspectiva vasca gracias a esto? No lo sé, yo creo que se van a ver más prismas de lo que es la realidad vasca. La primera es curioso, pero nosotros nos llamamos Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, porque esa es nuestra formación política y esa es nuestra sigla, y el otro grupo parlamentario, el del PNV, se llama Grupo Parlamentario Vasco. Parece que no sé dónde, carajo, pero ellos han comprado la patente de vasco y parece que los demás pues no podemos hacer uso de ella, ¿no? Bueno, pues son actitudes así paternalistas de la política. Pero como digo, yo creo que donde se va a notar más es en los prismas. Nosotros aquí venimos a conseguir cosas para la sociedad vasca, sí, pero también podemos ser solidarios con los pueblos del Estado español y con la clase trabajadora del Estado español, porque yo lo he dicho muchas veces en la tribuna y seguramente lo voy a decir porque además sé que le cabrea mogollón a la gente de Vox y del PP, entonces lo voy a decir un montón de veces más, que a mí, cuando defiendo a los trabajadores de Alestis, de Sevilla, o cuando entiendo y empatizo con los jornaleros de Andalucía o con las espartanas de Coca-Cola en lucha en Madrid, no lo hago porque pertenezca o porque tenga un sentimiento nacional igual que ellos. Yo no lo hago porque pertenezca a la misma nación, lo hago porque pertenezco a la misma clase. Y como ponía una pintada por ahí, pertenezco a la mejor clase, la clase obrera. De hecho, en el discurso que hiciste hablabas del internacionalismo, ¿no? Cuando el Congreso de los Diputados se inauguró hace poco, y te has mostrado, digamos abiertamente internacionalista, y mencionabas casos
muy diferentes al propio, ¿no? Al que te tocaba como vasco. Ha ocurrido algo hace relativamente poco que creo que también marca la distancia entre el PNV y H. Bildu, que es el caso de Zaldívar. Quiero preguntarte cómo valoras la gestión que ha hecho el PNV del desastre de Zaldívar. Mal, muy mal. Y no lo digo porque vaya a haber elecciones el 5 de abril o porque quiera aprovechar esta entrevista, que no sé si después tendrá el PNV, pero digamos en el ínterin en el que yo hago esto y no viene el PNV, pues para lanzar no sé qué relato. Lo digo desde una óptica muy personal. A mí me dolió muchísimo que la primera reacción de los poderes públicos vascos cuando se produce el derrumbe y sabemos que hay 2 trabajadores sepultados en ese derrumbe, y estamos hablando de las horas posteriores, no 7, 10 días después, la mayor preocupación de las autoridades vascas parece que sea la de abrir la autopista para que se vuelva a recuperar el tráfico, y no se hace mención a los 2 trabajadores sepultados. A mí, pues igual por el componente de clase o porque soy muy consciente de dónde vengo y lo que voy a ser siempre, esté donde esté, a mí me dolió. Y me dolió también mucho más que el Lehendakari, cuando hace una comparecencia no sé cuántos días después y seguramente forzado por los acontecimientos, aparte del tono que manejó, de la arrogancia que pudo manejar, tampoco tenga un recuerdo para esos trabajadores. Aquello en el que cita además, ¿no?, la presión de Twitter o algo parecido. Sí, no sé, es que no hace falta ser de izquierdas para decir, hostias, tengo 2 personas sepultadas ahí con sus familias por una mala praxis de una empresa, que en este caso es Verter Recycling, la que gestionaba ese vertedero, pero por una responsabilidad subsidiaria mía del gobierno que decidí hace más de 15 años que ya dejaba de hacer controles para ver si lo que me decía esa empresa era real o no, es decir, no controlaba los residuos que se vertían en ese lugar más allá de lo que me decía la empresa, que me podía mentir o no, decidí no hacer revisiones continuas para ver si el terreno estaba compactado o no. Y entonces se produce el desastre y, bueno, me limito a decir que en principio me tengo que creer lo que dice la empresa y no me olvido de los trabajadores y hablo un poco de las dificultades para la población. Bueno, pues la población en esa zona, en Ermua, en Eibar, en Vergara, en Zaldívar, en Elgueta, en todas las poblaciones circundantes, está cabreada. Está cabreada porque se ha dado cuenta de que tenía un vertedero de residuos, muchos de ellos tóxicos, como el amianto y otros, a escasos metros de sus casas, claro, y nadie se lo había dicho. La cuestión también es esta, ¿no?, el impacto ambiental, ya no solo la cuestión lógica y humana de los 2 trabajadores sepultados, sino los efectos que puede tener a nivel ambiental, ¿no?, este desastre. Bueno, de rato diría que es el capitalismo, amigos, pero es verdad. O sea, cuando nos venden que este es el mejor de los mundos posibles, probablemente nos ocultan, sepultan, como esa propia basura, todas las consecuencias que tiene determinado modelo de desarrollo. Y un modelo de desarrollo que es puramente extractivista, que solo busca obtener los máximos beneficios sin dejar que la naturaleza pueda regenerarse, lo único que hace es generar residuos que luego no sabes dónde meter. Yo creo que este drama que todavía se vive en Zaldívar, si para algo tiene que servir, es para que se haga un inventario real, primero, de todos los vertederos que hay en Euskal Herria, que no serán pocos y se conocerán muy pocos de los que hay. En segundo lugar, qué materias contienen, y en tercer lugar, que el poder público no haga nunca dejación de lo que tiene que ser el control de la salud de la gente, porque la gente tiene derecho básicamente a 2 cosas por parte de sus gobernantes: el derecho, que le garanticen el derecho a la salud, y se merece tener gobiernos que no le mientan, y yo creo que ahí ha fallado. ¿Crees que está teniendo, digamos, el impacto mediático que merece el desastre que ha ocurrido, sobre todo fuera de Euskadi? No, fuera de Euskadi seguramente no. Ahora el coronavirus lo peta todo, ¿no? Pero no, y si no hubiera sido el coronavirus, pues estaríamos hablando del clásico del Madrid-Barcelona o de cualquier otra cosa. No interesa. Pero porque es que el problema que ha pasado en Zaldívar seguramente se reproducirá en todas las provincias del actual Estado español. En las más industriales, en mayor medida. Nosotros vivimos con lindane, porque nosotros hemos sido una zona, la margen izquierda, que es de donde yo provengo, de donde yo vivo en la actualidad, la margen izquierda del Nervión, es decir, ha sido una zona densamente poblada por grandes empresas. Ahora la mayoría están en ruinas o fuera de uso, pero los residuos que han ido almacenando, que han ido generando, están ahí. Y es mucho mejor no decir que eso existe, porque al final vivimos en una sociedad en la que lo que no se ve o lo que no se nombra no existe, pero por desgracia existe. Y por eso tenemos unas tasas de enfermedad y un índice de esperanza de vida pues menor que en otros lugares. Nosotros siempre, la gente de la margen izquierda, cuando yo fui a vivir ahí, me enseñaron una cosa, que siempre miraban a la otra margen, la margen derecha, y hablaban de Costa Rica.
porque a nosotros nos tocó comernos la industria, los humos, la contaminación y la toxicidad para que otros en Costa Rica, en la margen derecha, pudieran vivir bien y pudieran tener pues esas maravillosas urbanizaciones y ese lujo y todo confort que hace que Euskadi sea el oasis vasco maravilloso. Parece que hay cierta confusión, sobre todo en el resto de España, respecto a lo que significa el PNV. O sea, tengo entendido, según cómo se analiza la coyuntura política actual, sobre todo, que el PNV en España es visto más progresista de lo que probablemente sea luego en Euskadi de puertas para adentro. Quiero preguntar tu valoración respecto a esto y si situarías al PNV como un partido conservador patrio o comparable a como podría ser el Partido Popular o Ciudadanos. Ahora, dentro de mi esquema de pensamiento y de mi escala de valores, el PNV es un partido de centro-derecha, punto. Que viene de la democracia cristiana, que probablemente es el último vestigio de la democracia cristiana de mediados del siglo XX, cuando empieza a definirse, que se mantiene en pie y que no ha mutado, y que tiene esa concepción demócrata cristiana de generar una comunidad en la que los pobres no sean demasiado pobres, pero que tampoco tengan tanto poder como para cuestionar el orden natural de las cosas, y es que siempre habrá ricos y pobres, que esto siempre ha sido así, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto ha sido siempre una de las defensas del socioliberalismo también, ¿no? Sí, también, pero yo creo que la dificultad, o por lo menos la lógica que hace que en el Estado español mucha gente entienda al PNV como un partido cuasi progresista o progresista, yo creo que tiene que ver con una cuestión al menos. El Partido Nacionalista Vasco, a diferencia de la derecha española, en la Guerra Civil, en 1936, tomó partido por el bando republicano. La derecha española, desde la CEDA, todo lo demás, tomó partido por el bando fascista. Esa es una diferencia, y yo lo pongo en valor, ¿eh? O sea, lo mismo que puedo ser muy crítico con el PNV, también pongo en valor determinadas cuestiones. Y también creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene la habilidad de saber interpretar las pulsiones sociales del pueblo que gobierna. Esto es, cuando el PNV es el primer partido del Estado español, digamos del arco del centro derecha o derecha, que lleva adelante reformas para equiparar los derechos de los heterosexuales con los homosexuales, o cuando aboga por los matrimonios en iguales de derechos de gays y lesbianas, siendo un partido demócrata cristiano y con una honda ligazón con la Iglesia, no lo hace por una vinculación, digamos, de carácter filosófico. Lo hace porque entiende que hay una pulsión social mayoritaria en su pueblo que le va a llevar ahí tarde o temprano, y decide encabezarla él o que no le pase por encima antes de que eso pase. Algo que podría compararse quizá con lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Muy probablemente. Yo también a veces veo esos movimientos en lo que era la derecha homóloga en Cataluña, que de repente, pues bueno, ahora se sienten... Yo creo que le han pillado gustillo a la rebeldía, entonces a veces... Pues vamos, yo creo que cualquier día me acompañan a tomar el Palacio de Invierno, pues está bien. Carles Puigdemont veía en redes sociales que puño en alto le comparaban con Nelson Mandela incluso, ¿no? Yeah. Según qué perfiles. Bueno, Nelson Mandela estuvo más de 20 años en la cárcel. Alguna diferencia. Pero bueno, hay una cosa que no se sabe en el Congreso de los Diputados y no se sabe probablemente en muchos lugares del Estado español. Nelson Mandela es el icono de la paz, ¿no? Nelson Mandela para cualquiera, para un votante del Partido Popular, lo de Vox ya no me atrevo a decir tanto, porque yo pensaba que Torrente triunfaba porque era una exageración, una hipérbole, que bueno, que así en privado pues a todo el mundo hace gracia. Lo que yo no pensaba es que triunfaba porque había muchos Torrentes, ¿no?, dispuestos a verse reflejados en este personaje. Pero, como digo, yo creo que mucha derecha española incluso ve a Nelson Mandela como un icono de la paz, y lo ponen como ejemplo, y a nosotros nos lo lanzan como ejemplo muchas veces, cuando nos quieren decir que nosotros tenemos todavía una mochila muy pesada o que tenemos un pasado muy oscuro, digo, en Euskal Herria Bildu, la izquierda abertzale, nos lanzan a Nelson Mandela como ejemplo. Yo no sé si saben que Nelson Mandela, aparte de ser el dirigente histórico del Congreso Nacional Africano, también del Partido Comunista de Sudáfrica, esto igual ya lo empiezan a desconocer, era además el dirigente del brazo armado del Congreso Nacional Africano, que se llamaba Unkunto Wisize, que era la lanza de los dioses, o lanza del pueblo, perdón. Estuvo en listas de terroristas internacionales por Estados Unidos. Curioso. Y poco después Barack Obama levantaba también el puño en su entierro, ¿no? Algo curioso de estas cosas que ocurren en la historia. Vienen dentro de poco elecciones autonómicas en el País Vasco. ¿Crees que a corto plazo o a medio plazo va a ser posible una alternativa al gobierno del PNV?
Yo creo que a medio plazo nosotros vamos a ser la fuerza mayoritaria en Euskal Herria. Y no lo digo porque me toque defender los colores y como un futbolista diga que este partido es muy difícil pero salimos a ganar y tal y cual y porque somos los mejores, sino porque creo que Euskal Herria Bildu entronca de manera natural con la mayoría sociológica que ya existe en el país. La mayoría sociológica que existe en Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca y en menor medida, pero también en Nafarroa, en Navarra, se plantea abiertamente favorable del derecho a decidir, se plantea abiertamente favorable a generar un estado de cosas que haga de la igualdad entre mujeres y hombres no una cuestión a reivindicar cada 8 de marzo, sino a practicar todos los días, que haga de el derecho a tener vidas dignas de ser vividas una constante, con una reversión de todos los recortes y con una ampliación de derechos y libertades, con pasar de esta llamada democracia representativa hacia una democracia participativa. Sinceramente creo que la mayoría de la sociedad vasca está ahí. Entonces, yo creo que a medio plazo nosotros vamos a ser la fuerza mayoritaria y creo que el PNV lo sabe y por eso utiliza todos los resortes que tiene a su alcance, que no son pocos, desde la televisión pública vasca hasta otros, para intentar generar, digamos, cortinas de humo que alejen esa posibilidad todo el rato. Y creo eso, y también creo que será y tiene que ser posible que las izquierdas vascas nos podamos entender. Y no somos iguales, y no queremos ser iguales. O sea, nuestra diferencia con el Partido Socialista de Euskadi es abismal. He empezado la entrevista, voy a decir recordándome que era más sutil, de Felipe González que otra palabra. Por lo tanto, nuestras diferencias son enormes, pero si somos capaces del para qué, de construir un proyecto que sea un proyecto que amplíe derechos, que amplíe libertades, que haga de la libertad no un fetiche, sino un ejercicio práctico, que nos dé la capacidad de decidir sobre todas las cosas y en todo momento, ¿por qué no vamos a ir avanzando? Ya hay dirigentes del Partido Socialista que están preconizando que no se puede sostener por más tiempo esta especie de espacios de exclusión entre las fuerzas de izquierda, porque al final la única beneficiada siempre históricamente es el PNV. Ahora mismo, o sea, en la legislatura que ha acabado, la 2016-20, entre el EH Bildu, el Elkarrekin Podemos y el Partido Socialista de Euskadi sumábamos 38 diputados de 75. Era mayoría absoluta. Pero no fue posible pues porque, como digo, todavía existen esos espacios de exclusión. Nosotros estamos trabajando y nosotras de manera abierta para que se rompan esos espacios de exclusión. Y además creemos que la sociedad nos está empujando a que se rompan, porque no entiende que si una sociedad está girada a la izquierda, y creo que la sociedad vasca lo está, no pueda tener un gobierno que represente realmente ese giro a la izquierda. Antes de ser parte de H. Bildu, militaste durante muchos años, como decíamos al principio, en Izquierda Unida, de hecho desde 1996 al año 2008. Después fuiste uno de los fundadores de Bildu, ¿Sí? que hoy es uno de los 6. EH Bildu, efectivamente. ¿Cómo ha sido tu desarrollo ideológico en este tiempo? Y si te ha supuesto, digamos, ciertas contradicciones pasar de ser, bueno, de una izquierda que reivindicaba al Estado en su conjunto, a ser hoy soberanista y defensor del sujeto político que representa Euskal Herria. Yo tengo un buen amigo que verá esta entrevista y entenderá perfectamente a quién me refiero con esto que voy a decir. Él se llama Jonathan Martínez, creo que es bastante conocido en las redes sociales. Siempre nos reímos mucho con esto que voy a decir. Hace 11 años, cuando estábamos en una batalla interna de esas que una parte de la izquierda interioriza como su propio leitmotiv, es decir, ¿para qué pegarte con el de fuera si pegarte en casa es más calentito y le sacamos más gusto? Pues en una de esas peleas alguien a él le decía, Óscar es un tío con mucha capacidad, tal, y es un buen referente de izquierdas, pero tiene un gusto por la marginalidad que nunca se lo vais a poder quitar. Y nos reímos mucho, y ayer mismo nos reíamos mucho de esto, porque ahora esa misma gente, o esa persona que nos decía eso, está diciendo que H. Bildu por fin se ha dado cuenta que es la opción política que tiene sentido en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente, y lo hago como un elemento introspectivo, pues probablemente cuando eres más joven, o a mí me pilló más joven, no sé si tiene que ver con la edad, pues tiendes a ser excesivamente celoso de tu pureza, a que cualquier cosa no pueda suponer una tacha o una mácula en tu pureza ideológica. Y eso no está mal, pero tiene un riesgo, porque le enseña a tu enemigo, a tu adversario, cuál es tu debilidad. Y por tanto te arrincona continuamente. Yo hace ya unos años, cuando fui una de las personas fundadoras de Bildu, tomé una determinación.
y no es una invención mía. Yo sé que en el Estado español hubo quien también la hizo y montó organizaciones que todos conocemos. Podemos se sustenta Podemos, por ejemplo, en buena parte que por es, ese discurso, ¿no? Queremos ganar. Rufián lo señalaba en el Congreso de los Diputados en una ocasión también, y también tiene razón, cuando decía aquello de llevamos ya demasiadas derrotas, que nos da miedo poder ganar. Pues yo creo que hay que hacer proyectos que puedan ganar, y para hacer proyectos que puedan ganar seguramente tengo que tener en cuenta que la sociedad que yo quiero no es la sociedad que yo tengo, y que mi labor es que la sociedad que yo tengo se convierta en la sociedad que yo quiero. Pero eso requiere de mucha pedagogía, mucha paciencia y entender algo que a quienes estamos en política y a quienes nos movemos por la inmediatez, por la necesidad de inmediata de resultados, a veces se nos olvida que la historia de cualquier país, y la de mi país, la de Euskal Herria, no empieza conmigo ni acaba conmigo, que yo soy solamente un punto de continuación o un hilo de continuación en la historia de mi pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, que decía Salvador Allende. Efectivamente. Va a entrar un vídeo ahora que quiero que veas, en el que, bueno, es de aquel periodo en el que estuviste en Izquierda Unida, en el Parlamento Vasco, y que se ha reproducido mucho ahora en las redes sociales. Y sin canas me va a ver la gente, os vais a flipar. Que quede muy claro entre todos que no va a haber condicionantes para nadie, tampoco para aquellas personas que se sienten amenazadas por la presión, por la amenaza y por la extorsión de ETA. No es el camino correcto decir vamos a debatir para resolver el conflicto y para que ETA deje las armas. Lo correcto, lo absolutamente justo, sería decir que ETA nos deje hacer un debate que esta sociedad necesita, con independencia de ella, para poder llegar a un nuevo marco de convivencia más justo, más libre y más igualitario. Porque también, y no queremos olvidarlo, uno de los factores que oprime y que hace que esta sociedad no sea tan libre, tan justa y tan igualitaria es la violencia de ETA. Te quiero preguntar sobre esta contundencia que te ha caracterizado tanto políticamente. Ha sido muy contundente y parece que a veces sorprende, siendo portavoz de H. Bildu, con la violencia de ETA. Sí, pero fíjate, es verdad que haya visto este vídeo porque lo han sacado mucho en las redes y señala lo que he venido señalando antes. Es decir, yo siempre digo, la violencia de ETA es uno de los factores que dificulta que podamos tener el debate político que esta sociedad necesita para encontrar una solución de un nuevo marco de convivencia. Más o menos es lo que digo, no sé si casi literal. Y es lo que sostengo ahora. De hecho, Euskal Herria Bildu nace como Bildu en el año 2011, 11-12, y su primer, digamos que uno de sus objetivos y de sus elementos que pone encima de la mesa es convencer a ETA para que ETA deje las armas y para que ETA se disuelva. Por tanto, ahí se demuestra que la propia existencia de ETA impedía que se pudieran abordar otro tipo de debates o daba argumentos a otros para que nunca se abrieran esos debates. Arnaldo Otegi decía una cosa, yo siempre he tenido una muy buena relación con Arnaldo Otegi, incluso en la época del acuerdo del Lizarra-Garasi coincidíamos muchos, él como representante en ese momento de Euskal Herria Rock y yo como representante de Ezker Batua, y hablábamos mucho. Y él señalaba siempre una cuestión que a mí se me quedó grabada a fuego, porque creo que es verdad. Él decía: el Estado, ante la violencia de ETA, sabe reaccionar y se siente fuerte, porque al final es un Estado con una estructura de poder que no alcanza la de ETA, ni la del IRA en Irlanda, ni ningún grupo armado en sociedades occidentales. Pero si al Estado le quitamos la variable que justifica su represión continua, al Estado lo demostramos débil democráticamente, porque el Estado español es débil democráticamente, y en Cataluña lo hemos visto. Y los catalanes consiguieron en el año 2017, y en la votación del 1 de octubre, consiguieron poner al Estado español en el momento de mayor dificultad de toda su historia reciente. Y lo hicieron porque le enfrentaron a las urnas, porque la enfrentaron con urnas, porque las armas que empleó la sociedad catalana fueron los votos y la democracia. Y ahí el Estado español se tambaleó. Y por eso decía eso y lo sostengo, y es verdad, y yo tengo muchos compañeros en EH Bildu que no hacen esa misma lectura que yo hago. Es cierto, y sin embargo yo creo que aceptan mi lectura porque siempre la he mantenido y porque yo creo que voy de frente y soy sincero, y eso no me impide poder ser independentista, poder ser de izquierdas y poder querer construir con todos ellos y ellas un mundo o un país mejor. Yo lo digo básicamente porque creo que sorprende políticamente, seguro a mucha gente, ver este tipo de discursos y las contradicciones que puede haberse producido dentro del seno de H. Bildu, bueno, siendo hoy el representante de H. Bildu en el Congreso de los Diputados. Pero no ha habido contradicciones. El problema es que yo creo que en el Estado español hay una distorsión sobre lo que dicen que somos y lo que realmente somos. Una distorsión interesada.
Es decir, yo muchas veces utilizo este argumento o este ejemplo, que igual no es el mejor. Yo creo que intentar convencer ahora a mucha gente del Estado español, me da igual de qué pueblos y de qué localidades, de que somos el Arcángel Gabriel. Yo soy ateo, claro, pero de que somos el Arcángel Gabriel cuando nos han pintado como Leviatán, pues es jodido, porque la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Como 40 años bombardeándome con imágenes selectivas y con mensajes selectivos que decían que solo había unas víctimas, que no había otras, que solo había una violencia, que no había otras, que la tortura no existía, y ahora vemos que había más de 6.000 casos de torturas según el protocolo, según un informe del gobierno vasco que nosotros no hemos hecho, y siguiendo los criterios del protocolo de Estambul, pues a esa gente se le caen los esquemas. Pero es que la realidad vasca era convulsa, y esa parte que sale ahí es una parte de la realidad, como otras muchas. Y yo creo que en Euskal Herria el factor fundamental para que se pudiera crear Euskal Herria Bildu, para que entendiéramos que la potencia social y movilizadora y sindical de izquierdas tenía que tener una expresión política que pudiera alcanzar la hegemonía, primero del alcance del poder, para luego, como decía Gramsci, de generar las condiciones objetivas a través de la transformación de la superestructura, es decir, que la sociedad se empodere y que la sociedad cambie también o rompa con esas rutinas y con esos roles, tiene que ver con un solo factor, muy difícil de hacer, pero un solo factor, la unidad de la izquierda vasca, anteponer lo que nos une a lo que nos separa. ¿Y no crees que ha habido cierta tibieza a veces en EH Bildu a la hora de condenar, ya no la violencia de ETA, todas las violencias políticas? No, fíjate, en el 2012, en el debate de investidura yo hice la segunda parte, la primera parte la hizo la portavoz Merche Izpurua. A Merche Izpurua le interrumpieron no sé cuántas veces, le llamaron de todo. Cuando citaba a Arnaldo Otegi, conmigo los de Vox decidieron irse, como decía un colega mío, pues parezco Stalingrado, porque los nazis se han ido rápido, pero tampoco es eso. Tampoco es eso que yo no lo conseguí solo, vamos, no que ellos no sean eso. Ella y yo aparecemos en una foto que cualquiera puede encontrar en internet, buceando en Google, o sea, si lo puedo conseguir yo, lo puede conseguir cualquiera, en la que aparecemos ella y yo condenando una acción de ETA del año, la última, probablemente la última o la penúltima acción de ETA, que es un tiroteo en Francia que tiene o que causa un herido en la persona de un gendarme francés. Y ella y yo, que ya éramos Bildu, ella era candidata a alcaldesa o alcaldesa, no recuerdo bien ya, de Usurbil, por Bildu, y yo, que era portavoz de Bildu, salimos en esa rueda de prensa junto con Pello Urizar, que era el secretario general de EA y también otro de los portavoces de Bildu, en una rueda de prensa en la que el titular de medios convencionales, o sea, no nuestros, dice Bildu, en ese momento éramos Bildu condena la última acción de ETA. ¿Ha valido para algo? No. ¿Lo sabe alguien de los que está viendo esto hoy? Pues probablemente muchos digan, hostias, ¿quién está contando este? Pero eso pasó. Nosotros hemos dicho siempre que todos los derechos para todas las personas en todos los lugares. Hemos dicho que verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de todas las violencias. Yo no creo, y lo digo con sinceridad, y conozco víctimas de todos los lados, y tengo lazos de amistad con víctimas de todos los lados. Pero yo no creo que la mejor manera de encontrar respeto, justicia, verdad y reparación para una víctima, para cualquier víctima, sea hacer un ranking de víctimas, de cuáles fueron más legítimas y cuáles lo fueron menos, de cuáles tuvieron más contexto o contextualización y cuáles lo tuvieron menos. Yo creo que hemos pasado un capítulo de nuestra historia que ha sido duro, que nos ha marcado de por vida a mucha gente, pero decidimos ponerle freno en lo que nosotros podíamos hacer, que era en decirle a aquella organización armada que decía defender lo mismo que nosotros queremos defender políticamente, la independencia, el socialismo, que tenía que parar. Y pararon. Y eso fue un triunfo de Arnaldo Otegi. Claro. Eso fue un triunfo de Arnaldo Otegi, por eso... En aquel caserío entrevistó... Por eso Zapatero, que ahora es muy valiente, yo no sé, tampoco voy a decir que todo lo que hizo cuando era presidente lo fuera, pero ahora es muy valiente, se atreve a decir que Otegi era un hombre de paz. En el Goibar, era el caserío en el que Chillarre. Jesús Oiguren y Arnaldo Otegi hicieron aquel pacto, que hoy muchos dicen que fue determinante para el fin de la violencia. Sin duda. En el Congreso de los Diputados, cada vez que un diputado de EH Bildu interviene, tú lo decías en tono satírico y comediante en las redes sociales, Adolfo Suárez Hijo se da a la vuelta en el Congreso como si fuera un... ¿Cómo lo decías? Un jurado de la voz. Un jurado que yo no de veo voz. mucho la tele, pero alguna vez he hecho así zapping y sé de qué va el rollo, o sea, que se ponen así con el botón ese así de espaldas. Pero Pues, ya no se da la espalda. Ya no se da la... Yo le dije que hasta que él no dejara de darse la espalda, yo no iba a dejar de vacilarle. Claro. Eso lo dije así, pero lo hice. Entonces un día le hablaba de las rueditas que hacían falta en la silla para que no se le estropeara la espalda, otro día que le pusieran un espejo retrovisor, un día me preguntaba a alguien
si luego fuera de la Cámara el señor Suárez me saludaba, y dije, ¿cómo me va a saludar si no me conoce? Porque no me ve nunca. Pero ya no se da la espalda, y yo creo que ahora la siguiente que tengo que hacer es decirle a la presidenta del Congreso que le haga llegar al ministro de Cultura la necesidad de que nos reconozca el mérito de fomentar la lectura en el Estado español, porque ahora cada vez que salgo se lee un libro. Ah, sí. Sí, pero es bueno, está bien. Bueno, eso es cultura. Fíjate, claro que sí. ¿Crees que esto es sintomático del giro que ha hecho la derecha española, o la cotidianidad de la derecha española ha sido siempre con gestos o con caricaturas de este estilo? Pero es que la derecha española ha asumido un rol que le ha ido bien, que es yo soy la voz de mi amo y mi amo son los poderes financieros, las mismas fortunas que existían con Franco. Una noche, esto fue milagroso, en una noche pasaron de ser franquistas a ser demócratas y siguen mandando en el Estado español. Muchas de las grandes fortunas, no voy a decir todas, pero muchas de las grandes fortunas tienen su origen en el desarrollo que tuvieron en el franquismo y mantuvieron en la democracia. ¿Y qué hicieron? Un bipartidismo. Y en ese bipartidismo pues tenían un partido de izquierdas que le molestaba poco o lo justo, y un partido de derechas que cumplía dócilmente con sus preceptos. Hay un libro de Antonio Maestre, sí, que me lo he leído, muy interesante. Sí, sí, pues recomiendo a quien esté viendo esto que le eche un ojo, porque es fácil de leer y yo creo que explica muy bien, no ya solo el crecimiento de los franquistas o de determinadas fortunas franquistas y cómo se hicieron con expolios a republicanos, por ejemplo, en el caso de un banco gallego, o cómo los nazis llegaron a España y encontraron en España un paraíso y refugio, y aquí siguieron potenciando empresas. Está muy interesante, sí, sí. Os abstuvisteis en la moción de censura facilitando el gobierno de coalición progresista. No, en la moción de censura votamos a favor, votamos... ¿Votasteis a favor de la moción de censura? Las mociones, eso es. En la investidura en la formación del gobierno de Pedro Sánchez, que el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, que fue tan difícil al final conseguir, vosotros decidisteis, junto a Esquerra Republicana, absteneros para facilitar este gobierno. ¿Cuál está siendo la posición de Bildu sobre el nuevo gobierno de coalición? Quiero saber si creéis que se están dando los pasos que preveíais en cuanto a esto. Y te quiero preguntar también cómo se vivieron aquellos días de incertidumbre, ¿no?, en los que Inés Arrimadas, por ejemplo, llamaba al famoso tamallazo, aquello en las filas del Partido Socialista. Claro, me imagino que no se dirigía a vosotros, pero ¿cómo se vivieron aquellos días? Ni a nosotros, ni a lo del chanchullo que tuvieron en Castilla y León, ¿no?, con aquellos censos ahí y demás. No, a ver, nosotros decidimos abstenernos en la moción en la investidura. Sí, en la investidura de Pedro Sánchez, digamos, en el gobierno de coalición de PSOE-Podemos, por pura coherencia y porque nosotros tenemos 1000 defectos, pero tenemos una virtud al menos, que es que somos gente de palabra. Y nosotros a nuestra gente, a la sociedad vasca, le habíamos dicho que había una cosa que estaba por encima de todas las demás, y era nuestro gen antifascista. Y que ante una amenaza antifascista nosotros, y yo lo dije en la intervención, podemos equivocarnos muchas veces, pero jamás nos vamos a equivocar ni de enemigo ni de trinchera. ¿Y se equivocó de enemigo o de trinchera la CUP, vuestro, según algunos, homólogo en Cataluña? Yo creo que tomó una decisión que es la que mejor podían gestionar en el interno, porque para la CUP no fue una decisión fácil presentarse a las elecciones generales, es decir, había división había dos opiniones enfrentadas en torno a la conveniencia o no de presentarse a las elecciones generales, y creo que eso, esa posición del no les situaba en un escenario más cómodo. Y en segundo lugar, yo creo que también tomaban esa posición porque sabían que entre RC y nosotros, entre las abstenciones de RC y las nuestras, daban suficiente margen como para que saldría el gobierno. Si no hubiera pasado, no descartaría que ellos también hubieran podido mover su posición. Pero como decía, para nosotros era fundamental. Nosotros a nuestra gente le habíamos estado diciendo que la amenaza fascista es una amenaza real, que viene para llevarse todos nuestros derechos, que viene no para recortarnos nuestros derechos, porque a nosotros lo que le molesta a la derecha y a la ultraderecha española no es lo que decimos, lo que le molesta es nuestra propia existencia, porque nuestra propia existencia les recuerda que su relato de la España imperial, de la España única, grande, la unidad de destino universal, no se sostiene, porque nosotros estábamos y estaremos. Y esa lectura era la lectura que predominó. ¿Qué esperamos del gobierno actual? Pues tampoco grandes cosas, nosotros no engañamos, somos como los jugadores de fútbol vascos, pues no va a ser difícil ver un Messi que sea vasco, nosotros somos pues más serios jugando, pues para algunos dirán que menos técnicos, pero más
más rocosos o lo que sea. Entonces, pues probablemente lo decimos así. No, pues probablemente no va a dar respuesta a todos los problemas, pero porque nosotros creemos que el verdadero problema que tiene el Estado español para con Euskal Herria, o con Cataluña, o con Galicia, o con cualquier otra realidad que se plantee construirse a sí misma desde parámetros de construcción, de concepción y de construcción voluntaria de su realidad o de su nación en clave ciudadana, es que no tiene la posibilidad de verse a sí misma como un proyecto sin nosotros. Es decir, Euskal Herria se puede ver a sí misma sin el Estado español. El Estado español se puede considerar y se puede ver a sí mismo Estado español sin Cataluña o sin Euskal Herria. A raíz de esto que me comentabas y del gobierno de coalición, viene una pregunta del anterior invitado, del exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Margallo, y te lo voy a poner a continuación, la vas a tener aquí detrás en el proyector, y nada, a ver qué nos tiene a decir don José Manuel Margallo. ¿Serías capaz de explicar la estrategia de Pedro Sánchez más allá de perpetuarse en Moncloa? Manual de resistencia, ¿no? Si lo dice él. No, yo creo que Pedro Sánchez está haciendo lo que no quería hacer. Pedro Sánchez hizo una campaña intentando captar más voto para no depender de los independentistas, pero nosotros les dijimos que si no querían taza, taza y media, y que si no querían depender de los independentistas en alguna cuestión, íbamos a conseguir que dependieran del independentismo de izquierdas en todas las cuestiones. Y ahora vienen los presupuestos, el otro día fue el techo de gasto, y vendrán 1000 debates, y el independentismo de izquierdas estará ahí. Pero sí quiero que le quede una cosa clara a la gente que vea esto. El independentismo de izquierdas no está ahí para afear la identidad nacional de nadie, no está ahí para dificultar la vida de nadie, haya nacido donde haya nacido o se sienta como se sienta. El independentismo de izquierdas está para construir sus propias naciones, pero no para hacerlo a costa de nadie, sino porque creemos que en la construcción de nuestras propias naciones, si somos capaces de hacerlas con la fuerza de la izquierda soberanista vasca o de la izquierda soberanista catalana, se puede encontrar un ejemplo y un espejo para construir otras realidades en otros lugares. Que aprovechen esa oportunidad. De acuerdo, Óscar. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. La segunda en el plató. Muy bien. Hasta otro momento.